¿Qué tal, Hanna? Ahí nos vemos en Facebook también. Hoy es un día especial. La verdad que más allá de todas las cosas, hoy es el día 3 del mes de Tamuz. Tamuz es un mes, sí, como todos los nombres de los meses, que tienen tal vez un origen de Babilonia, porque los nombres en la Torá son números. Pero Tamuz es unos poquitos nombres de meses que figuran en el Tanaj. Y Tamuz era el nombre de una idolatría, pero vamos a decir que se rescató esa palabra y terminó hebreizándose, y así nos quedó este nombre de los meses. Es muy interesante el origen de los nombres. Los nombres de los meses tienen que ver con la redención que tuvimos cuando salimos de Babilonia, que no fue una salida global, sino parte del pueblo judío se quedó allá, unos años después del milagro de Purim. Pero así estamos, llegamos al 3 de Tamuz, y si hacemos un poquito un estudio histórico, hacemos las efemérides del día, como cuando éramos chiquitos que los canales de televisión arrancaban con las efemérides. El 3 de Tamuz, en el año hebreo 2489, o sea, un año después del ingreso a la tierra de Israel con Josué. Un año, ¿qué tal Abraham y familia, Rosita? Me imagino que van a andar por ahí ya. Un año después del ingreso a la tierra de Israel con Josué. O sea, si hacemos el cálculo, hace 3291 años atrás, Josué estaba tratando de expulsar a los invasores de la tierra de Israel. Ya el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán, había ingresado, habían pasado 41 años de la salida de Egipto. Ahora venían varios años bravos, 14 años bravos, donde había que desalojar a los invasores, había que repartir la tierra. Es decir, no fue fácil el ingreso a la tierra de Israel. Bienvenida Eva, bienvenida Verónica también en Facebook. Y no fue fácil el ingreso a la tierra. Imagínense que había 31 reyes que habían colocado ahí, se habían apropiado de sectores de la tierra de Israel. Siempre fue así. Por más que estudiamos que habían 7 pueblos cananitas invasores, habían 31 reyes que habían usurpado la tierra. Y Yoshua tuvo que empezar a trabajar para recuperar realmente la posesión de la tierra. Y hubo un momento complicado, el 3 de Tamuz, donde en esas batallas que tenía que librar Yoshua para poder recuperar la tierra de Israel y que los judíos vivan en paz, tenía prácticamente el enemigo dominado, pero se estaba por poner el sol, y en esa época no había luz artificial, y cuando una batalla llegaba prácticamente a la puesta del sol, si la batalla no se definía, el enemigo o el otro ejército podía escaparse, y esa batalla que prácticamente se estaba ganando, no se podía concretar la victoria. ¿Qué hizo Yoshua? Interesante lo que dice la Torá, parece gracioso. Parece que Yoshua tenía el celular de Hashem, el celular de Dios, como decían sobre cierto director técnico. Yoshua, conocido en el mundo como Josué, le pidió a Dios: Dios, haceme un milagro, detener el sol acá y pará la luna en Ayalón, pará la luna también, haceme un freno cósmico, deteneme todas las galaxias, fundamentalmente que acá el sol se quede donde está, que quiero ganar esta batalla. Entonces, así fue, un gran milagro. No hubo uno así antes, no habrá otro después, no habrá ninguno igual. El sol se detuvo. Yoshua pudo continuar con una guerra convencional, persiguió a los enemigos, los derrotó, recobró la posesión de la tierra. Un milagro increíble. ¿Cuándo fue? Hoy, 3 de Tamuz, el día que acaba de terminar. Increíble. Así, si uno lee el libro de Josué, el libro de Yoshua, suelen estudiar los chicos en la primaria y nosotros tal vez lo estudiamos de más grandes, vamos a encontrar esto: un milagro impresionante, algo salido de lo normal, pero cuando lo pensamos un poquito, es un poco raro este milagro. Y todo lo que les estoy contando lo dice el Rebbe de Lubavitch
hace 29 años atrás, exactamente un día como hoy, nos cuenta este milagro. Es un poco extraño, porque imagínense cualquiera de nosotros. Si en este momento nos dan el número de teléfono de Dios, supongamos que Dios tiene WhatsApp, o lo hablamos por Zoom y nos responde, o por Messenger, ¿sí? ¿Y qué le pediríamos? ¿Realmente seríamos como Yoshua? Yoshua, tal vez, dice el Rebe, tenía la posibilidad de decirle a Dios directamente: che, Dios, acabá con mis enemigos. Es decir, le pidió una ayuda secundaria, accesoria, trivial tal vez, para continuar librando la batalla a nivel normal. Es decir, ya que tenés comunicación con Dios, pedile ganar directamente. Había pasado, hola Raquel Stein también, que me cuenta que el novio de la nieta se llama Josué, bienvenida en Facebook. Había pasado una batalla previa de Yoshua, que cayeron piedras desde el cielo, y así el enemigo fue derrotado. Es decir, que no es que no había pasado antes, hubo una batalla donde hubo efectos especiales divinos. Y acá en esta nueva batalla, Yoshua le dice, tiene otra vez comunicación directa con Dios, tiene tono, se comunica, Dios le atiende el teléfono. Pero, ¿qué vemos que pasa acá? Yoshua le pide algo chiquito. Yoshua no le pide nada excepcional, solo le pide, ¿sabes qué? Parame el sol que yo sigo peleando. No le dijo que las armas se transformen en atómicas, supersónicas o en armas especiales. Sino le dijo, frename el sol que yo me arreglo. Algo muy extraño. Bueno, si seguimos las efemérides del día 3 de Tamuz, vamos a venir mucho más cerca de acá. Vamos a llegar al año hebreo 5687, que corresponde al año comercial 1927, hace 93 años atrás. 93 años. ¿Qué pasó ese día? Ese día, lamentablemente, estaban por fusilar al Rebbe de Lubavitch anterior, al sexto Rebbe de Lubavitch. El Rebbe de Lubavitch estaba en una cárcel soviética, en una cárcel de ejecución, apresado por la Yepsexia, la sección judía del partido, la cámpora del partido comunista de allá. Lo tenían atrapado. Ya lo querían fusilar. Él relata en su diario íntimo, que figura en varios libros, esos 18 días que estuvo preso ahí, cómo fue torturado, golpeado, amenazado, indagado, etcétera. Cómo todos los días se escuchaban fusilamientos de presos, porque no era una cárcel de alojamiento o de rehabilitación, era una cárcel de liquidación, Shpalerka, tristemente célebre Shpalerka. Y el 3 de Tamuz lo citan al Rebbe, lo llevan a una oficina en la cárcel. Él mira su legajo, decía fusilamiento, tachado con una línea, decía niet. Niet, que significa no. Después, más abajo, otra línea decía 10 años de exilio a una isla, a unas islas que están en un archipiélago en el océano Ártico. Otra vez una línea que tachaba esa en inglés y decía niet, no en ruso. Y un tercer renglón que decía exilio a Kostroma. Kostroma era Siberia, pasando los montes Urales al norte, ¿sí? Otra gélida ciudad, ¿sí? 3 años. Pero lo increíble que era el día que lo iban a fusilar, y ese día que le anuncian esto, a él se lo anuncian el 30 de Sivan y él sale finalmente un domingo 3 de Tamuz, sale a la libertad en esa cárcel que estaba en Petersburg. Yo me acuerdo cuando era estudiante, hace muchísimos años atrás, en Israel en general la yeshivá terminaba en esta época, iba terminando, éramos poquitos los que quedábamos, los extranjeros, y se hacía un farbrengen en este día. Un farbrengen, una reunión jasídica, un encuentro, y nuestros maestros jasídicos, nuestros genios, que nos transmitieron toda la espiritualidad y todo el interior de la Torá y el hasidismo, nos enseñaban que este día se llamaba, ¿sí? 3 de Tamuz, la anulación del decreto contrario a la vida. Porque no decimos la palabra, el antónimo de vida, no lo decimos. ¿Sí? En hebreo, en el lenguaje de la Torá, tratamos de no decir palabras negativas.
solo utilizamos palabras positivas por el poder que tiene la palabra y por el poder que tiene un judío cuando la pronuncia. Y así se llamaba el Farbrengen, así se llamaba este evento, esta reunión hasídica. Se llamaba, nos juntábamos los muchachos y el mashpia, el mentor hasídico, nos decía: hoy es el día que se anuló el decreto contrario a la vida. Hoy al rey anterior lo estaban por fusilar y salió a la libertad. Una cosa increíble, algo pero fantástico, porque lo odiaban con toda su alma estos judíos soviéticos, ¿sí? Todo lo que veían ellos como espiritualidad, judaísmo, les traía una reacción violenta y alérgica, y estaban decididos a exterminar y apagar cualquier vestigio de judaísmo en la Unión Soviética. Fue un milagro increíble su salvación. Y bueno, así hacíamos Farbrengen nosotros. Y por supuesto, cuando estudiamos la Torá siempre nos dice: presten atención al día que viven, porque Megalgelim Zehut Leyom Zakai, hacemos rodar un mérito a un día meritorio. Por eso siempre van a ver que en los discursos de los rabinos o uno mismo en la vida busca el significado del día. Uno trata de encontrar el significado a todo, como se dice vulgarmente, el gato encerrado. Sabemos que detrás de cada día, detrás de cada instancia, puede haber algo. Tratamos de encontrar la combinación. El nombre coincide, el día coincide. Pero lo que es cierto es que la Torá nos dice que tenemos que investigar la historia del día. Porque hay un versículo en el rollo de Esther, ¿sí?, famoso, que dice que estos días se repiten, se recuerdan y se hacen. Es decir, que los días donde pasó algo son días que ya de por sí, año a año, se genera el mismo fenómeno, se genera la misma influencia espiritual. Entonces, por eso es que nosotros le damos importancia a descubrir la historia previa de cada día que estamos por vivir. Si es un día positivo, si es un día que tiene propiedades alentadoras, qué significa el día que estoy por vivir. Es una de las primeras cosas que hacemos en el día. Les recuerdo a todos los que quieren escribir por el chat de Facebook algo, una pregunta, o por acá por Zoom hay un chat habilitado. Cualquier pregunta, cualquier aclaración, todo el que quiera sumar alguna idea, bienvenido. Gracias a todos los que están. Y les sigo hablando. Entonces, cuando buscamos qué es el 3 de Tamuz, ¿sí?, de acuerdo a cómo la Torá nos enseña que tenemos que analizar cada día, vemos que primero es un día que no hubo ocaso en su momento. El sol no se puso en el horizonte. Vieron cuando estamos a veces frente al mar, tal vez acá en Necochea se puede ver de los lugares más cerca, cuando se pone el sol en el mar, porque en general en la costa bonaerense el sol sale por el este. Solamente que, bueno, en ciertos lugares recién podemos ver la puesta del sol sobre el mar, ver cómo el sol se va poniendo. A veces en la ruta, cuando volvíamos a la izquierda de donde estábamos manejando, o en el micro del lado izquierdo, ver cómo el sol se pone del lado de Sierra de los Padres. Entonces, ese día no se puso el sol, con todo el símbolo de lo que significa que el sol no se puso, ¿no? Tal vez hasta hay una canción argentina, aunque al sol no se lo vea, ¿no?, el sol siempre está. Entonces, esta es una de las primeras propiedades que tenemos para un día tan especial como este. Es un día que el sol no se puso. Es decir, que como dice la canción y como dice el versículo de Yoshua, de Josué, uno tiene que saber que más allá de la percepción subjetiva, personal, hay otra realidad. El sol sigue existiendo y sigue irradiando a pesar de que no me irradia a mí o que yo no vea su irradiación. El sol siempre está. Ese es el primer punto que tenemos acá, ¿no? Que justamente todo lo que tiene que ver con la fe, con lo divino, con mi relación con Hashem, con mi espiritualidad, no es justamente algo que yo pueda percibir con mis sentidos humanos, que pueda percibir con mi olfato, con mi visión, con mi audición, con mis ojos. Es decir, que todo lo espiritual no es algo que está muy relacionado con los sentidos y la palpabilidad, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es la fe? La fe siempre se dice que son los ojos intelectuales
no los ojos físicos. La fe es justamente una visión intelectual, una visión extrasensorial. Entonces, toda nuestra vida está, como judíos, establecido bajo patrones que van más allá de los sentidos básicos y de la percepción básica. Esta es la idea de que el sol no se puso hoy el 3 de Tamuz. En todo lo que vivamos como judíos, en los 13 principios de la fe judía, los 13 pilares que define Maimónides, están en funcionamiento nuestros sentidos extrasensoriales, lo que va más allá de la captación inicial, el intelecto, la fe, la emoción, la fuerza de voluntad, ¿sí? Lo nuclear interior, la esencia de lo que somos, el deleite en la espiritual, fuerzas que son indescriptibles, abstractas, pero están presentes. Eso nos conecta con lo que no vemos hoy. O sea que el día de 3 de Tamuz es un día donde está bien marcado que no nos asustamos por la primera realidad, por la primera captación, ¿sí? Por eso el sol no se puso, para que sepamos que a pesar de que tus ojos pueden percibir hoy que el sol se pone, con todo lo que simboliza eso, ¿no? El sol se pone, puede simbolizar un montón de cosas en la vida, ¿sí? Que el bien se oculta, que el Rebe se oculta, que Hashem se oculta, que no veo en mi vida particular que las cosas funcionen como tienen que ser. Es decir, percibimos ocultamientos, porque como siempre estudiamos en Hasidut, mundo, en hebreo es Olam, ocultamiento. Nuestra vida es encubrimiento y ocultamiento. Pero ¿cuál es todo el desafío? No impactarnos, no preocuparnos, no alarmarnos, ¿sí? Sino que la verdad salga a flote a pesar de que no es percibida y decodificada por nuestros sentidos iniciales. Ese es el primer significado del 3 de Tamuz. El segundo significado es, como vimos con el Rebe anterior, una transformación de un extremo al otro, ¿sí? Pero también en el caso del Rebe anterior hay algo que el Rebe nos dice hace 29 años, 1991, la última enseñanza que tenemos momentáneamente de Hasidut, de la Parshá de Koraj, que es esta semana. Koraj, como destituyente, golpista, dirían acá. Entonces, en 1927 también pasó algo extraño, fue un milagro. Y el milagro fue que el Rebe se salvó, el Rebe anterior, no lo ejecutaron, terminó, le habían mandado un destierro, el destierro que lo mandaron 3 años, duró 9 días. Después de Simchat Torah de ese mismo año, 1927, lo expulsan de la Unión Soviética a él y a su grupo más cercano. Y como consecuencia final de eso, toda la transmisión del judaísmo llega sana y salva a los Estados Unidos, etcétera. Toda la historia la conocemos, pero hay algo que queda picando ahí. Millones de judíos quedaron tras la cortina de hierro. Millones de judíos siguieron viviendo 72 años más en un régimen terrible, sanguinario, asesino, que fue la Unión Soviética. Entonces, otra vez Dios, si haces milagros, hacelos directos, no en etapas, no en fases, que fase se transformó en Argentina en una mala palabra hoy en día. Es decir, Hashem, si haces las cosas, si tenemos comunicación con vos, comunicación con emoción, comunicación con fuerza y con alegría, hacé las cosas directo. Es decir, a Yoshua le atendiste el teléfono. Y de todas maneras, Yoshua no pidió gran cosa. Al Rebe anterior también le atendiste el teléfono y le mandaste el milagro que se salvó. Y el judaísmo se mantuvo firme y la llama encendida. Pero fue gradual, porque primero le anularon la pena contraria a la vida, después le anularon el exilio, después lo dejaron salir de la Unión Soviética. Pero después quedaron millones de judíos atrapados, que salieron a cuentagotas y recién pudieron tener permiso para salir en 1989. ¿Por qué ayer no hacer las cosas directo? Si ya hay un milagro, ¿por qué hacer las cosas? ¿Por qué no hacer las cosas directo? El Rebe nos enseña de que esta cuestión rara, de cómo los milagros aparecen de una forma extraordinaria, cómo los milagros realmente irrumpen el formato natural y después los milagros terminan entrando y envasándose en la vida cotidiana y repartiéndose en cómodas cuotas.
lo vamos a entender de la parashá de esta semana, de la parashá de Koraj. En la parashá de Koraj también pasa algo extraño, algo que no se entiende, no pega. Todos sabemos que Koraj no aguantó más, dijo yo también quiero un puesto en el gobierno, no puede ser que Moshe y su familia, Aarón y su familia se llevaron todos los cargos en este gobierno, no me dieron ni un ministerio. No trabajo ni en el Mishkan, no soy el Kohen Gadol, no soy el líder judío espiritual, no soy el líder judío político, no soy nada. Yo también, me dejaron afuera. ¿Qué sucedió aquí? Hubo una revelación divina. Como vemos en la Torá, era una época, ¿sí?, tal como el primer templo, el segundo, el Mishkan, donde las revelaciones divinas eran pan del día, parte de la vida. Esa es otra de las cosas que definen el exilio, el ocultamiento. El ocultamiento de que de la presencia divina, es decir, que tiempos de Geulá, tiempos de redención, como las épocas del Gran Templo, como la época del Mishkan, de la salida de Egipto, justamente eran definidos porque había revelación divina, manifestación de Dios en el mundo, pero manifestación captable con los sentidos básicos, porque creer en Hashem hoy en día y sentirlo intelectualmente o extrasensorialmente con fuerzas de la fe no es el objetivo. El objetivo es que Hashem se manifieste con todo su esplendor y que lo captemos con todos los sentidos. Entonces, ¿qué sucedió ahí en el desierto? Hashem se le reveló a Moshe y Aarón y dijo, dile a los jefes de cada una de las tribus que cada uno agarre una vara, un palo literalmente, una vara, cada una de las tribus, y que escriban su nombre sobre esas varas. Vos también, Aarón, sos de la tribu de Leví, escribí el nombre de la tribu ahí, y va a ser la vara que florezca y dé fruto, la que demuestre que yo te elegí a vos, Aarón, como la máxima autoridad espiritual en el pueblo de Israel, lo que llamamos el Kohen Gadol, el máximo servidor divino. Y así fue. Increíblemente, eso se hizo a última hora del día. A la mañana siguiente, de las 13 varas que habían ahí, las 12 tribus más la tribu de Leví, porque son 13 las tribus de Israel, como les cuento siempre, y cuando venga el Mashiach ya mismo, la tribu de Leví va a tener territorio que no tuvo en la historia. La vara de Aarón había brotado. Todos conocen cuando plantan algo en casa, una maceta o en un jardín, primero hay brotecitos, después hay una flor, y como dice el tango, naranjo en flor. Acá fue almendra en flor, florecieron almendras y las almendras ya están maduras. En menos de una noche hubo todo un proceso natural, tal como si fuera filmado en una cámara de alta velocidad, ¿sí? Lo que tarda, vieron que de chicos hacíamos la germinación del poroto en la primaria. Trágame para mañana, chicos, un frasco, un secante, un poroto y un poquito de agua, vamos a hacer acá y vamos a hacer la germinación. Imagínense que esa planta de poroto nos hubiera salido en una noche, ya hubiéramos hecho la germinación. Duraba días la germinación. Bueno, el milagro de Aarón fue justamente de esta magnitud, de esta fuerza. Al otro día a la mañana había germinado, había brotado, había salido la flor y había crecido el fruto y madurado de la almendra. Y eso está en el Beit HaMikdash hoy en día, abajo en el monte del templo, está preservado junto a las tablas, junto al aceite de unción, junto al frasquito de maná y otras cosas. Está preservado porque es eterno. Está la vara, el brote, están las flores y están las almendras todavía ahí. Que si Dios quiere, apenas viene Mashiach, vamos a volver a verlo. Pero interesante, fue un milagro impresionante. Pero otra vez, el Rebbe nos dice, acá también hay algo raro. Otra vez, Moshe y Aarón tienen el teléfono a Hashem atiende, sí, no te dice quédate en casa como los plomos teléfonos de hoy en día. Hashem atiende el teléfono, le dice, yo voy a demostrar que los elegí a ustedes y ustedes no es que tomaron el poder por libre elección. ¿Y qué hace? Un gran milagro hacia Hashem. Rompe la naturaleza. Hace florecer de un tronco flores, brotes, almendras. Pero todo eso pasa en el transcurso de una noche y respetando el orden natural biológico del nacimiento de un fruto. Si Hashem quería hacer un milagro y demostrar cuál era la verdad, ¿por qué no lo hizo al toque, como decimos acá en Argentina? ¿Por qué no lo hizo enseguida?
Ya tenés el teléfono de Hashem. Hashem te atiende, Hashem aparece. Si ya Hashem quiere hacer el milagro, que lo haga directo y completo. ¿Por qué el milagro tuvo que entrar paulatinamente en las fases biológicas? Por supuesto a toda velocidad, como vemos a veces en las series, como las películas van y muestran cómo se hace de noche y de día en 15 segundos a cámara ultra rápida. Esto sucedió también con la vara de Aarón. ¿Por qué Hashem no lo hizo directo? Y el Rebbe nos explica acá que esto es uno de los grandes secretos de la llegada del Mashiach, ¿sí? Que es el interés que tengo en hacer 2 veces por semana y que esto se propague y que estudiemos todos juntos, porque el Rebbe dice que es el camino directo para traerlo, estudiar los temas de Mashiach y redención de la Torá, y que seamos muchos estudiando y que esto se propague para que estemos listos para traerlo. Esto es lo que nos va a motivar y va a definir la historia. Dice el Rebbe, es el camino directo. El Rebbe dice que estos 3 datos, la detención del sol de Yoshua, la liberación del Rebbe anterior y por sobre todas las cosas, el secreto de la parshá de la semana, el brote de las almendras, el crecimiento de las almendras, es el secreto de Mashiach. Mashiach es el vínculo perfecto del mundo que viene. Lo sobrenatural y lo natural es la combinación exacta, ¿sí? Acuérdense de que cuando empezó esta historia del pueblo judío fue un poco fuerte todo. En la entrega de la Torá, como les conté la semana pasada, se volaron las almas cuando hubo revelación divina, saltaron los tapones, salimos volando por el aire. Había tanta revelación y nosotros era el principio. Todavía no teníamos Torah y Mitzvot, no estábamos preparados espiritualmente, no estábamos trabajados corporal y espiritualmente y no pudimos contener tamaña refinación, tamaña revelación divina, y por eso está escrito que nuestras almas levantaron vuelo y pasó 2 veces. En los libros está escrito que ahí se nos cambió el ADN y ahí se nos insertó el alma divina, que dice el Tania. Nos transformamos y fue la conversión real del pueblo de judío a ser el pueblo elegido. Entonces, cuando se quiso compatibilizar lo terrenal y lo divino, no funcionó. Eso fue el inicio de la entrega de la Torá. Desde ese momento pasaron 3.332 años y prácticamente casi un mes, porque ahora el 6 de Tamuz se va a cumplir un mes, 3.332 años y un mes de la entrega de la Torá. Todo el conjunto de estudio de Torá y cumplimiento de mitzvot de la historia transformó este mundo en un mundo listo y preparado para poder contener la revelación divina. Es decir, imagínense que estuvimos haciendo una instalación eléctrica, estuvimos instalando todos los transistores, todos los receptores, todas las capacidades para que cuando se conecte y se manifieste la gran energía no salten los tapones. Como solía pasar, ¿vieron cuando enchufamos algo de más y tenemos solo una llave térmica o tenemos tantos watts en casa y de repente ahora viene el frío y te conectás un caloventor y se te corta la luz porque no aguanta la capacidad que tenés instalada? Bueno, en la historia, dice el Rebbe, hicimos tantas mitzvot, que ya se llegó a término con toda la instalación eléctrica, con toda la instalación energética que tenía que haber para que cuando venga el Mashiach y se revele la presencia divina en el mundo, no salgamos volando por el aire como la entrega de la Torá. Este es el secreto de la parshá. Por eso es que los milagros, ¿sí? Es por eso que los milagros primero aparecen en todo su esplendor, a toda potencia, y se insertan en lo mundano y en lo cotidiano. De repente, Yoshua le dice a Hashem, ayúdame. Yoshua le frena el sol. Y como está explicado en los libros, y el Rebbe explica astronomía a full en esa ocasión, hubo toda una detección galáctica, todo el sistema solar, la galaxia, todo el sistema planetario, ¿sí? Se detuvo. Pero todo eso extraordinario entró en lo ordinario. Es decir, que este es el secreto de las cosas. Que pueda combinarse lo sobrenatural y lo natural. Que lo que va más allá de todos los límites, lo infinito, se combine con lo finito. Por eso la redención
es la combinación exacta de lo divino y lo humano, como el tercer Beit HaMikdash, que no es solo divino y no es solo humano, es la combinación y el ensamble perfecto de ambos. Por eso nosotros estamos viviendo hoy en día fenómenos increíbles en el mundo, ¿sí? Hace muchos años, desde el anuncio de la redención en 1991, estamos viendo un mundo que cambia vertiginosamente, estamos viendo cambios personales vertiginosos, ¿sí? Crecimientos espirituales increíbles tiene nuestra generación, ¿sí? Momento a momento, segundo a segundo. Y por el otro lado llevamos vidas normales, vidas que siguen de alguna manera condicionadas por los eventos naturales, y como les digo, vidas donde nos quieren asustar y meter pánico, pero vidas donde tenemos que mantener la fe lo más alto posible, la guardia alta, como dice cierto profesional del deporte. Tenemos que estar con la guardia alta como judíos, con el espíritu fuerte, con la fe fuerte y el estudio de la Torah fuerte, justamente para lograr realmente concretar la llegada del Mashiach. Es decir, están funcionando, estamos llenos de milagros que están sucediendo y esos milagros se están conjugando y combinando con la naturaleza del mundo. Acá Rubén me escribe algo que quedó el lunes, que les conté el Rebbe anterior. Al Rebbe anterior lo salva el almirante Canaris en 1940. ¿Sí? Yo les estoy hablando hoy de 1927, Rubén querido, ¿sí? Desde allá, desde Caisamar, dice, Canaris lo saca el Rebbe anterior de Varsovia, ¿sí? Es decir, el Rebbe anterior estaba bajo las bombas alemanas allá en septiembre del 39, lo saca, lo rescata, es todo un operativo increíble, en un auto de las SS atraviesa Alemania, llega a Letonia, toda una vuelta desde Letonia, toma un buque hasta Gothenburg, hasta Suecia, es decir, llega también a Estocolmo, después va a Gothenburg, y de Gothenburg es donde toma desde ese puerto, sale el barco, el Nottingham, que en 11 días, en medio de buques alemanes amenazantes, el barco llega en febrero de 1940 a Nueva York. Es decir, el almirante Canaris tuvo contacto justamente, él asumió esto, en la historia de Canaris le conté que está muy asociado a Valkyria, es uno de los protagonistas de Valkyria, pero la salvación, esta es de 1940, sacar de Varsovia al Rebbe anterior y a su familia y llevarlo justamente a un lugar seguro. En cuanto a Andrea, me dice, Andrea, con todo lo que estoy pasando con la luz, justo das ese ejemplo, ¿qué pasa? Desde Sur anda cortando la luz por ahí. Bueno, el Baal Shem Tov siempre dijo que en casa hay que tener muchas luces, no hacía lobby por las empresas eléctricas, porque en esa época no había, pero siempre la casa de uno tiene que estar iluminado con la luz espiritual de la Torá, de nuestro judaísmo. En nuestra casa tiene que haber mucha luz, mucha Torá, mucha espiritualidad, y tiene que haber luz física también. Nuestra casa siempre tiene que estar iluminada, la luz es sinónimo de alegría, de vida, por eso esto es lo fundamental. Nos quedan 3 minutos para ir redondeando la idea. Esto es lo fundamental, la luz en nuestras vidas, la luz que es la gran metáfora de la Kabbalah para definir lo que es energía divina, para definir qué es lo que vamos a ver cuando llegue la redención. Ya mismo estamos, como dice el Rebbe, en los últimos metros finales, milímetros yo les diría, ¿sí? Nanomilímetros como se dice ahora. Estamos al borde de la redención, como le dijo el Rebbe a Mordejai Eliyahu cuando lo visitó. Dice, el Mashiach está en el umbral de la puerta, está paradito ahí, la puerta está abierta y tenemos que hacer, como dijo Yiddish, Arois Hapn, tenemos que lachtov, arrebatarlo al Mashiach y meterlo para dentro de casa. En esa situación estamos, ¿sí? Así que por eso hablamos tanto de Mashiach, y más en un día como hoy, un día que el Rebbe se ocultó a nuestros ojos, ¿sí? Se ocultó nada más, y lo digo con toda firmeza y orgullo, porque el líder judío siempre está, el pastor no abandona su rebaño. Cuando estudiamos Mashiach, como estudiamos el lunes en el libro de Daniel, Daniel dice, Ashrei Amejake, dichoso es el que espera.
Y en la Torá oral Rashi nos rescata que dichoso el que espera es justamente que el Mashiach se revela para volver a revelarse, porque hay un ocultamiento en el medio. Todo el que estudió un poquito la redención, todo el que estudió las fuentes de la Torá sobre redención, sabe que el Mashiach iba a desaparecer momentáneamente. No es algo nuevo, están todas las fuentes de la Torá, que el Mashiach se revela, se manifiesta, así es el estilo davídico, y se oculta para probarnos. Probarnos, como dice el Arizal en su famoso libro de Kabbalah, Arba Meot Shekel, ¿sí? Hay un libro que se llama así, parafraseando a los 400 shekel de plata que Abraham le entregó a Efrón, y con eso compró la cueva de Machpelah, Marata Machpelah, donde están los patriarcas. El Arizal nos cuenta ahí que previo a la llegada del Mashiach vamos a tener una prueba igual a la de Moisés, con el becerro de oro. ¿Vieron el becerro de oro? El pecado típico y modelo de pecado del pueblo judío. ¿Por qué pecaron? Porque dice ahí, cuando uno estudia un poquitito más, que vieron el ataúd de Moisés flotando. Como lo vieron a Moisés muerto, y Moisés estaba más vivo que cualquiera de nosotros, entonces el pueblo de Israel se equivocó. Por eso dice que el tikkun, famosa palabra que se usa mucho en Breslev, mucho en la Kabbalah, el tikkun, la rectificación, el arreglito que nos falta, es superar una prueba del mismo sentido, que el Moshiach se revela, se oculta, y a pesar de que se oculta, nos mantenemos firmes, lumínicos, alegres, ¿sí? Conscientes de que somos los protagonistas de la redención. Como dice el Rebbe incansablemente, la última generación del exilio somos, y la primera de la redención, la que no va a necesitar que le hagan un discurso fúnebre, porque volver a la tierra, al polvo, lo vamos a cumplir con humildad, como decimos en la plegaria de la Midá todos los días. Hay una plegaria a la mañana, a la tarde y a la noche. Decimos en hebreo, Benafshika farla kol tie, mi alma cual polvo sea para todos. ¿Sí? Hashem, ayúdame a ser humilde y a no reaccionar. Y esa humildad es justamente la que hace que nuestra generación sea eterna. Así está explicado en los libros. Esto no es ciencia ficción, no es nada fantástico. Lo fantástico es que el pueblo judío exista, que el pueblo judío sea eterno con todo lo que haya atravesado. Y eso es la redención y la llegada del Mashiach. Y eso es el día de 3 de Tamuz, un día lumínico, un día de energía, un día de fuerza, un día de que sabemos que Yom Gimel, el día tercero Gimel, es de la palabra Geulá, redención. El día de la revelación divina, el día que justamente se está gestando, ¿sí? Como el huevito que se está rompiendo y apareciendo el pollito, la redención. Un saludo a todos, nos vemos el lunes con ayuda de Hashem por el mismo canal.